Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos al siguiente tema de nuestra serie acerca del libro de la verdad de Daniel, capítulo 11. En el anterior tema hemos analizado los versículos 32 al 35, donde vimos el actuar de las persecuciones medievales cuando Roma papal se estableció en el trono del mundo. Y en este tema vamos a analizar los versículos 36 al 39, donde ahora vemos más detallado el carácter y la autoexaltación de Roma en esta su segunda fase cristiana papal. Va a ser un tema muy interesante, muy revelador. Así que yo les invito a inclinar el rostro para comenzar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tus profecías y por tu plan de salvación. Señor, tú nos revelas la historia tan claramente a través de tus profecías y aquí a través del libro de la verdad. Bendícenos, danos tu Espíritu Santo, danos la presencia de tus santos ángeles, Señor, para hacer tu voluntad y comprender tu palabra y posicionarnos correctamente en esta historia humana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el tema anterior, donde analizábamos las persecuciones medievales del versículo 32 al 35 de Daniel 11, sucede que hoy en día cuando la Iglesia romana habla de aquella época medieval, dice como una excusa de ese terrible actuar de aquel entonces, de que eso fue el espíritu de la época. Así se dice, fue el espíritu de aquella edad. Pero, ¿de quién fue esa edad? ¿Quién la hizo así? Pues justamente fueron los obispos de Roma de aquel entonces, los papas, pues ese fue su mundo, ese fue su edad de soberanía cuando estaba asentado sobre el trono de este mundo y podía gobernar sobre las naciones y tenía a disposición los ejércitos. En esa época, lamentablemente, este espíritu anticristiano se manifestó, contrario a la Biblia y en prohibición de la Biblia. Pero Dios fue bueno en aquel entonces y a sus hijos que estaban bajo persecución, pues Él les dio una forma para poder huir y escapar en aquella época. Daniel 11 lo describía en el versículo 34, que en su caída, cuando estaban bajo persecución, serían ayudados de pequeño socorro. Ellos iban a recibir cierta ayuda, aquí descrito como un pequeño socorro, una ayuda en su caída, en las persecuciones que tuvieron que sufrir. En el tema pasado ya lo hemos tocado al final, pero quería destacar un poquito más. En aquel entonces, cuando en 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis ahí en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, 25 años antes, en la historia humana, América había sido descubierta desde el punto de vista europeo. Fue en 1492 que Colón trajo las noticias del Nuevo Mundo. ¿Y cómo es que ocurrió que lo encontraron? Pues antes había mucho comercio entre Roma occidental y Roma oriental. Pero cuando Roma oriental cayó en manos del Islam,
cuando los musulmanes conquistaron Roma Oriental, entonces había guerras y esas vías marítimas que antes había para el comercio fueron interrumpidas y Occidente tuvo que buscar nuevas rutas marítimas y así fue descubierta América. Fue básicamente no planificado, pero el Señor, Dios en su misericordia sabía que esto iba a ocurrir. Por eso en Apocalipsis lo describió así, de que la tierra iba a ayudar a la mujer. La mujer iba a estar bajo persecución medieval. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 12. Ahí cuando nos indica en Apocalipsis 12, versículo 6, que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Justo aquel tiempo profético que también en el tema anterior hemos analizado, los 42 meses simbólicos, tiempos y mitad de un tiempo, todos esos tiempos proféticos que equivalen a la misma soberanía papal en Europa. Y la mujer tuvo que huir al desierto, pero lo interesante fue allá en el versículo 14 de Apocalipsis 12, cuando la iglesia estaba bajo persecución, dice que se le dieron a la mujer, a la iglesia, las alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente aquí la descripción de los 1260. Recuerden, un tiempo equivalente a un año, 360 días que se convierten en años. 2 tiempos, 720. Medio tiempo, 180. Y si lo sumamos, pues los 1260. Y durante esta época dice, ella, la mujer, con las alas del gran águila, la protección divina en esta simbología. Si lo podríamos profundizar más, veríamos citas del Antiguo Testamento. Entonces, bajo tus alas te cuidaré y te guardaré, dice el Señor. Y la iglesia, la mujer, fue protegida, fue sustentada durante esta época difícil que la Biblia llama la época del desierto, pues era el desierto de la tentación, de la prueba, de la persecución, en la cual pero el Señor la sustentó. Y entonces dice el versículo 16 de Apocalipsis 12, pero la tierra ayudó a la mujer. Ahí está la ayuda que recibió la mujer perseguida durante esta época de Inquisición medieval. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y luego en Apocalipsis 13, cuando encontramos nuevamente este tiempo profético, aquí en el versículo 5 de Apocalipsis 13, donde decía que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este fue justamente la soberanía papal, los 42 meses. Ahora, en esos 2 capítulos, vemos los 3 nombres, los 1260 días, tiempo y mitad de un tiempo. Y aquí los 42 meses, que ustedes saben, 42 meses por 30 días son los 1260 también. Y durante esta época dice el versículo 7 de Apocalipsis 13, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oh, esa fue toda esta crisis de la tribulación medieval, de las inquisiciones, de los abusos religiosos y espirituales. Pero en ese contexto luego nos dice el versículo 11 en Apocalipsis 13, que después vi otra bestia que subía de la tierra, que era aquella bestia tan positiva que tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, una nación cristiana, símbolo de Jesús, pero finalmente hablaba como dragón. ¡Oh, qué impresionante! Eso fue lo que nos describía Apocalipsis 12 y 13, cuando la iglesia estaba bajo persecución medieval, había una ayuda, la tierra ayudó a la mujer. Pues se descubrió América y entonces los protestantes perseguidos pudieron huir ahí y encontrar refugio. Así ayudó el Señor
a sus hijos que estaban bajo persecución en la Edad Media. Y no solamente la tierra ayudó a la mujer, Estados Unidos en la profecía, sino también allá en el mismo país de Alemania, donde comenzó la reforma protestante luterana, pues había varios estados donde los príncipes alemanes, ellos respaldaron y protegieron a los protestantes y a la reforma protestante y a Lutero. Los protegieron de las manos de Carlos V, que estaba ahí queriendo extinguir el protestantismo. Pero en toda esa circunstancia también se levantó el Islam en la quinta y la sexta trompeta del Apocalipsis. Léanlo, estudienlo en mi página web de navegando del pasado al futuro.net. Y ahí ustedes verán cómo el Islam, las tribus árabes comenzaron a atacar el imperio romano en su segunda fase cristiana papal y amenazaron todo el sur de Europa que estaba en manos firmes ahí de Roma papal. Y había tantas luchas y batallas que Carlos V y el Papa también tuvieron que disponer los ejércitos hacia el sur para defenderse de los musulmanes y también enviarlos como cruzados para recuperar Tierra Santa. Y toda esa circunstancia medieval hacía que el protestantismo tenía un alivio, un respiro y pudo también crecer. Eso eran las circunstancias históricas. Y también muchos de los cristianos y también de los que guardaban el sábado encontraron refugio en lugares controlados por los musulmanes. Es muy interesante. Algunos de ellos dijeron, preferimos vivir bajo el turbante musulmán que bajo la mitra romana papal, porque ellos tenían más libertad, gozaban de más libertad y seguridad muchas veces en la historia medieval en territorios musulmanes que en territorios cristianos papales. Qué interesante fue la historia y así es como ocurrió. Pero ahora les quiero hablar acerca de los siguientes versículos, del 36 al 39. Pues estos versículos ahora nos hablan acerca de la autoexaltación de Roma. Nos habla acerca de su carácter, revela también su blasfemia medieval. Vamos a descubrir luego a qué se refiere y vamos a ver su dominio y su autoridad con la cual se exaltó a sí mismo. Saben, en estos versículos del 36 al 39 aparece 9 veces la palabra Dios. Pero generalmente Dios en minúscula. 9 veces aparece la palabra Dios en solo estos 1, 2, 3, 4 versículos. De esta manera resalta el carácter religioso de este poder, pues Roma cristiana, papal, medieval, era un poder pues religioso, pero también enfatiza el conflicto religioso que hay en relación a esta potencia religiosa, a esta gran religión popular en esta tierra. Básicamente la denominación cristiana más grande que existe en este mundo, con más de 1,000, si no me equivoco, 200 millones de miembros a nivel mundial. Entonces, es muy interesante, el versículo 36 comienza diciendo, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Oh, dice aquí que el rey hará su voluntad. Lo mismo vino expresado de Roma en su primera fase de la bestia terrible, espantosa, en su fase pagana imperial, en el versículo 16 de Daniel 11. También aquí dice que cuando vendrá, pues Él hará su voluntad. Y lo mismo vimos también en Roma papal cuando lo describe en el versículo 28, en la transición ya de Roma pagana imperial a Roma cristiana papal. También dice
que en su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad. Y una vez más lo describe en el versículo 30, donde ya básicamente casi se termina la transición histórica de Roma papal a Roma cristiana, de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal, en el versículo 30, donde dice también una vez más que Él hará según su voluntad cuando se enojará contra el pacto santo, cuando se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Una y otra vez nos escribe estas palabras que hará su voluntad, hace su voluntad. En vez de hacer la voluntad de Dios, en vez de hacer la voluntad del Creador de los cielos y la tierra, en vez de hacer la voluntad de Jesucristo, que está aquí en sus sagradas escrituras. No, Él hace su voluntad, su voluntad. Y también esto es reforzado por el concepto en el versículo 36 de al hacer su voluntad, dice, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Eso es muy poderoso lo que dice aquí. La soberbia crece, la arrogancia, la altivez, el orgullo, tantos sinónimos de una misma realidad. Se engrandece, dice aquí, sobre todo Dios. Esto es muy importante, pues recuerden que Roma papal quitó el continuo, y el continuo era el paganismo, que era diferente, era una religión, la religión del paganismo que se manifestó a lo largo de la secuencia de imperios, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, hasta Roma imperial pagana, y luego vino la segunda fase, Roma cristiana papal, y quitó el continuo, hizo caer todo ese sistema religioso del paganismo y también lo incorporó lamentablemente al cristianismo, pero en ese sentido se engrandeció sobre todo Dios, quitó todos los dioses del paganismo, se puso con su adoración inclusive sobre todos los dioses paganos. Qué interesante. Saben, al hablar de lo que Él se engrandece sobre todo Dios, eso nos hace recuerdos de que en Daniel 8, versículo 4, cuando la profecía habla del carnero que era Medo-Persia, decía el versículo al final que se engrandecía, dice al final. Pero en el mismo capítulo 8 de Daniel, en el versículo 8, cuando habla luego del macho cabrío, que ya era Grecia, decía ahí de que el macho cabrío Grecia se engrandeció sobremanera. Aquí vemos un incremento de soberbia. Medo-Persia se engrandecía, Grecia se engrandecía sobremanera, y luego Roma, ¿cómo se iba a engrandecer? Aquí mismo en Daniel 8, versículo 10 y 11, donde dice el versículo 10 y menciona ya el cuerno pequeño, y el versículo dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y el versículo 11 empeora aún más, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Oh, qué impresionante. Y si saltamos al versículo 25 de Daniel 8, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Jesús mismo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto en el retorno de Jesucristo se engrandeció en su corazón contra el príncipe de los príncipes. Vemos cómo esto crece y se incrementa. Medo-Persia se engrandeció, Grecia se engrandeció sobremanera, pero Roma se engrandeció contra hasta el ejército de los cielos, contra el príncipe de los ejércitos, contra el príncipe de los príncipes. Y a esto es lo que aquí en Daniel 11 vemos ahora descrito con más detalle al decir que se engrandecerá sobre todo Dios, sobre todo Dios.
Inclusive, esto incluye al Señor Jesucristo. Se engrandeció inclusive sobre el Señor Jesucristo en su soberbia. Es por eso que el diablo en Mateo 4 le ofreció a Jesucristo los reinos de la tierra. Le dijo, si tú te arrodillas y me adoras, te lo daré todo. Él quiso hasta tener la adoración de Jesucristo mismo, de Dios hecho hombre. ¡Qué terrible! De qué manera su corazón se engrandeció, se exaltó. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que ha pasado. Ahora Él se proclamó Dios en la tierra. Roma papal se proclamó Dios en la tierra. Hay muchas citas que ustedes pueden leer, históricas, donde Roma papal se puso en lugar de Cristo en la tierra como si fuese Dios. Les invito a verlo en mi página web de navegandodelpasadoalfuturo.net. Ahí ustedes pueden encontrar muchas citas. De todas maneras, Él, aquí en el versículo 36 dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Contra el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, hablará maravillas. Pero a lo que se refiere aquí es que hablará cosas malas, blasfemias. Eso es lo que describen los versículos paralelos. Si nosotros vamos a Daniel 7, versículo 8, por ejemplo. Daniel 7, versículo 8, donde dice en la parte final, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Y contra quién hablaba estas grandes cosas? Veamos el versículo 25 de Daniel 7. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará las inquisiciones y pensará en cambiar los tiempos y la ley, los cambios que hizo en la Biblia, sacando el segundo mandamiento fuera, cambiando el sábado al domingo, dividiendo el 10º en 2. Ustedes lo pueden comparar si agarran el catecismo romano, los 10 mandamientos, y la Biblia en Éxodo, los 10 mandamientos en Éxodo 20. Comparen y verán. Y entonces, ¿qué más dice? En Apocalipsis 13 decían las mismas palabras. Apocalipsis 13, el versículo 1, ya comienza diciendo de esta manera, cuando la bestia sube ahí del mar, en la parte final dice que tenía un nombre blasfemo. Y si saltamos al versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias en el versículo 5. Y si vamos al versículo 6, una vez más lo confirma, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Oh, qué terrible potencia religiosa. Qué tristeza lo que pasó históricamente. Ahora, ¿cómo se aplicó esto en la cristiandad? En el cristianismo que llegó a ser religión estatal del Imperio Romano. ¿Cómo esto ocurrió? Yo quiero decirles que la Biblia dice claramente qué es blasfemia, qué es hablar estas cosas, esas maravillas contra Dios. ¿Qué es blasfemia bíblicamente? Vamos a ver, vengan conmigo a Juan capítulo 10, el versículo 32. Juan capítulo 10, versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Oh, ¿qué es blasfemia según la Biblia? Cuando un hombre se hace pasar por Dios. Ahora Jesús no hizo blasfemia porque Jesús Él era Dios hecho hombre, Él no hizo blasfemia, Él era verdaderamente. Pero si yo o cualquier otro ser humano dice ser Dios en la tierra o su representante en la tierra o Jesucristo en la tierra, pues comete blasfemia. Pero eso es lo que hizo Roma papal en la Edad Media. Hasta hoy en día también se pone en lugar de Cristo en la tierra como su representante en la tierra. Miren cómo sigue la historia. ¿Qué más es blasfemia según la Biblia? Vengan conmigo al libro de Marcos.
Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Oh, según la palabra de Dios, poder perdonar pecados es un acto de blasfemia aquí en la tierra, porque solamente Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el autor de la vida, el que dio su vida en la cruz, Él puede perdonar pecados. Nosotros a un nivel humano, claro, podemos disculpar o perdonar a alguien que nos ofende. Sí, te perdono, te disculpo. Claro, pero eso no borra el pecado. Eso no es un poder divino de perdonar un pecado y borrarlo de los registros celestiales. Eso solo Dios puede hacer. Pero lamentablemente Roma se puso en lugar de Dios aquí en la tierra y dice poder perdonar pecados, y sus sacerdotes también la absolución y el perdón de los pecados en manos de seres humanos pecaminosos como tú y yo. No, un pecador, otro ser humano, aunque sea teólogo o religioso o líder religioso, no puede perdonar pecados. Solo Dios, Jesucristo, Él sí puede perdonar pecados. Pero si una institución religiosa aquí en la tierra dice poder perdonar pecados, oh, eso es blasfemia. No se puede. Y saben, también en la Edad Media, Roma llegó inclusive hasta el extremo de vender el perdón por dinero, las indulgencias. Ellos vendían literalmente el perdón por dinero. Si tú comprabas con dinero las indulgencias, un pedazo de papel, entonces tú podías hacer de que los pecados sean menos, de tal manera que una persona que ya estaba supuestamente quemándose en el purgatorio, por ejemplo, podía ser acortado su sufrimiento ahí, siglos o inclusive milenios, para que entonces pueda saltar a la gloria celestial. Eso fue lo que ocurrió, las barbaridades que se cometieron en la Edad Media, mediante Roma papal, el perdón de los pecados, la venta del perdón, ponerse en lugar de Cristo, prohibir la Biblia a muerte, su traducción, su tenencia. Oh, eso fue terrible. ¿Qué época aquella? Gran tribulación de aquellos días. Qué bueno que Dios la acortó por amor a sus hijos en aquel entonces. Pero entonces el clímax de todo lo que estamos analizando lo encontramos en el libro de Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses está el clímax de ese abuso de autoridad, de este abuso religioso. Lean conmigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor Jesús en su retorno, sin que antes venga la apostasía. Antes que venga Jesucristo tendría que venir la apostasía, es decir, el alejamiento de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hombre de pecado, pecado es transgresión de la ley, según 1 de Juan 3:4. Es decir, el hombre de la transgresión de la ley, el hijo de perdición. Y ahora viene el versículo 4. Aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto fue el clímax de la apostasía, cuando la iglesia cristiana llegó a ser institución poderosa en la tierra, cuando se institucionalizó, llegó a ser iglesia estatal del Imperio Romano, de manera oficial el cristianismo, y ahí surgió el poderoso papado, el poderoso Vaticano de ahí, que se sentó básicamente como Dios en la tierra,
en su templo, en la cristiandad, para comenzar a gobernar aquí en la tierra y dirigir. Algunos han dicho y lo han descrito así: un gigantesco sistema de falsa religión, obra maestra de Satanás, sentarse en el trono y reinar según su voluntad. ¡Qué poderoso! Roma papal, el rival del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Eso es la crisis aquí. El anticristo contra Jesucristo. Dos diferentes sistemas, dos diferentes caracteres, dos diferentes formas de adoración, dos diferentes mandamientos, dos diferentes sistemas de autoridad. Así fue. Ahora, por eso en Daniel 11 llegó a ser llamado el Rey del Norte. Muy importante. Al decir el Rey del Norte, ahí vemos que detrás de este sistema, pues está el diablo, el dragón, aquel que le dio poder, trono y autoridad, como ya hemos estudiado en Apocalipsis 13, el versículo 2. Fue de esta manera que obtuvo toda esta su fuerza, su autoridad aquí en la tierra. Su esencia de este sistema es la usurpación del trono de Dios. ¿Saben por qué? Te pregunto, ¿dónde está el trono de Dios? Vamos a verlo. Vengan conmigo a Salmos capítulo 48. Salmos 48. ¿Dónde está el trono de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra? Salmos 48, versículo 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está su ciudad celestial? A los lados del norte, en el norte. ¿Quién es el verdadero rey del norte? Pues es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él es el verdadero rey del norte. La palabra norte, ustedes saben, en la simbología hoy en día, en la lingüística, ¿qué significa el norte? ¿Cuál es tu norte? Norte significa a donde tú te diriges, es tu norte, es tu destino, es el lugar al cual tú te diriges, tu norte, el cual tú deseas llegar. Hay un verdadero Dios del norte, que es el creador de los cielos y de la tierra. Veamos un versículo más, vengan conmigo a Isaías. Capítulo 14, porque hay que confirmar esta verdad. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice aquí de la caída de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el plan de Lucifer, el ángel caído? Aquel que en el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lúcero? ¿Cuál era su propósito? Establecerse en el lugar de Dios. Es decir, eso es lo que estaba en su corazón, subir al cielo en lo alto. Miren, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está en lo alto? Pues en el norte. En la simbología el norte es arriba. Si ustedes miran un mapa y buscan el norte es arriba. En la simbología el cielo es arriba. El cielo, donde está Dios y su trono, es el simbólico norte celestial, que debe ser el norte de tu vida. Y dice aquí que el diablo en su corazón decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré yo a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo quería ser como Dios, pero no en el sentido de imitar su carácter santo, no.
en el sentido de hacerle una rivalidad. Él también quería sentarse ahí en el norte, quería establecer su trono, quería ser adorado, quería recibir la honra, la adoración de la gente, quería decretar sus propias leyes, quería ser como Dios en ese sentido negativo. Oh, qué importante, y de esa manera él se copió el concepto del norte. Yo también quiero sentarme en el norte, dijo él. Ahí, a los lados del norte, yo subiré, ahí estableceré también yo mi trono, ahí me sentaré para recibir adoración. Eso es lo que quería el diablo. Por lo tanto, hay un verdadero norte y un falso norte. El verdadero norte es el Dios creador de los cielos y de la tierra, su trono, su autoridad, su palabra y su ley y su día de descanso y su plan de salvación. Y hay un falso rey del norte que aquí en la tierra se estableció. Así que hay un rey del norte celestial y un rey del norte terrenal. Y el rey del norte terrenal usurpó el lugar de Dios aquí en la tierra, haciéndose pasar por Dios, sentándose ahí en el trono de la cristiandad, comenzando a decretar leyes, a perdonar pecados, a cambiar las leyes de Dios, a ejercer autoridad aquí en la tierra, a decir cómo se debe adorar, a establecerse como el juez aquí en la tierra y decretar en sus terribles tribunales de la Inquisición la muerte a millones y millones de personas por no someterse a su autoridad religiosa y espiritual. ¿Entendemos el conflicto? Eso es lo que Daniel 11 nos revela. El rey del norte terrenal, Roma papal, versus el verdadero rey del norte celestial, el creador de los cielos y de la tierra, Jesucristo. Eso es el conflicto en el cual está la humanidad. Y tú tienes que tomar posición por uno de los dos lados. Eso es la enseñanza del libro de la verdad. Por eso Roma papal echó por tierra la verdad, este libro de la verdad, para que nadie conozca. Pero nosotros estamos ahora descubriendo. Miren cómo sigue la historia. Babilonia siempre estaba al norte. Babilonia era la potencia del norte de aquel entonces. Aquí estaba Jerusalén, Israel, y para ellos al norte estaba Babilonia y al sur Egipto. El rey del norte para ellos siempre era Babilonia. Por eso también en la simbología, Roma papal en esta fase final de la bestia terrible espantosa, en su segunda fase, es también comparado a la gran Babilonia simbólica, espiritual del tiempo del fin que revela el Apocalipsis. Al decir Babilonia estamos diciendo el rey del norte. Entendemos las simbologías, tenemos que profundizar más. Así que también para los antiguos caldeos y babilónicos, Baal, que era el dios sol de aquel entonces, él reinaba y moraba en el norte. Eso fue en la mitología canaanita. Y aquí el versículo 36 sigue diciendo, Daniel 11:36, y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y prosperará, eso es importante, porque esta potencia ha prosperado aquí en la tierra de una manera impresionante, como revela también Daniel 8, 24 y 25. Miren conmigo, Daniel 8, 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Es lo que indica Apocalipsis 13, versículo 2, de que el dragón le dio poder, autoridad y trono. Él se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Aquí lo mismo. Y si vamos al versículo 25, sigue diciendo, después de la descripción de sus persecuciones y todo esto, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En su corazón se engrandecerá. Él será prosperado, pero con engaño. Pero finalmente, aunque él destruya a muchos,
después de haberse levantado contra Jesucristo, el príncipe de los príncipes, finalmente será quebrantado, no con mano humana. Eso ocurrirá en el retorno de Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Una vez más, vengan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, porque aquí cuando describe las intenciones del corazón de Lucifer en aquel entonces, eran las mismas. Ezequiel 28, versículo 2. Cuando habla aquí del príncipe de Tiro, un símbolo del diablo, y dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Dice ahí, al final, has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¡Qué terrible! Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Si volvemos a Daniel 11, es justamente esto lo que vemos en el versículo 36, al final, donde dice, y prosperará hasta que sea consumado la ira. Oh, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo prosperará? ¿Hasta cuándo? Dice aquí, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Qué cosa está determinada? ¿Cuándo es consumada la ira? ¿Hasta cuándo este falso rey del norte, el rey del norte terrenal, podrá prosperar? Pues Apocalipsis 15, versículo 1 lo describe. Apocalipsis 15, versículo 1 dice, ¿cuándo se consume la ira? Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¡Oh! En las 7 postreras plagas, ahí se consume la ira de Dios. En otras palabras, de vuelta a Daniel 11, versículo 36, cuando al final habla y dice que sea prosperado hasta que sea consumada la ira, es decir, hasta las plagas postreras, porque lo determinado se cumplirá. Y si ustedes leen, en cada descripción que encontramos en el libro de Daniel acerca de la bestia terrible espantosa, las piernas de hierro, la fase final de la estatua, la última bestia, cada vez que cuando leemos, y ahora aquí el rey del norte, siempre el final ya está destinado. Mírenlo aquí, Daniel 8, versículo 25. Daniel 8, 25, donde hemos visto al final, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Veamos cómo lo describe Daniel 7 en el versículo 11, Daniel 7, 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Vamos al versículo 26, ahí mismo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Lo mismo en Daniel 9, versículo 27. Cada vez cuando vuelve a hablar de esta misma potencia, el mismo fin que está determinado se cumplirá cuando sea consumada la ira sobre él. Daniel 9, 27. Al final dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahora lo leemos aquí en Daniel 11, 36, donde al final dice, hasta el tiempo determinado. En el versículo 36, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y en el versículo 45 de Daniel 11, ahí es donde también una vez más lo describe, donde al final dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Una y otra vez la descripción que continuará hasta la ira, hasta las postreras plagas cuando se derramen en el cercano futuro y luego el retorno de Jesucristo y ahí se terminará. Eso es lo que describe la Biblia. Pero dice luego el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
De Dios de sus padres no hará caso. Recuerde el versículo 24 de Daniel 11, era un poco parecido, donde decía también que haría cosas que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. En aquel versículo 24 habíamos visto que Roma iba a ser una potencia diferente, que no iba a actuar como sus padres, es decir, como la secuencia de poderes anterior a él, no iba a actuar como Grecia, ni como los padres de sus padres, es decir, como Grecia o Babilonia, sino iba a tener otra estrategia. Y ahora algo parecido dice aquí en Daniel 11:37, cuando dice del Dios de sus padres no hará caso. Pero ahora estamos hablando en una expresión de los padres espirituales. ¿Cuáles fueron los padres espirituales de Roma papal? Pues sus padres espirituales fueron los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los discípulos, Jesucristo mismo. Pero Roma no haría caso de sus padres espirituales, sino, es decir, se alejará de la sana doctrina de la palabra de Dios, introduciendo doctrinas y mandamientos de hombres, y ya no yendo tras la sana doctrina bíblica de las Sagradas Escrituras, sino tras los mandamientos y doctrinas de hombres, las tradiciones. Yo les invito a ver en mi seminario el tema 22. Allá en mi página de Navegando del Pasado al Futuro.net, ahí pueden ver toda la larga secuencia de tradiciones humanas que Roma papal introdujo al cristianismo a lo largo de los siglos y los milenios, que son ajenos a las enseñanzas de la palabra de Dios, y cómo fueron introducidos, y un 90-95% de ellos del paganismo introducido al cristianismo. ¡Qué tristeza! Dice acá en el versículo 37, ni del amor de las mujeres hará caso. ¿A qué se refiere aquí, ni del amor de las mujeres? Vean conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo había dicho, estoy maravillado de cuán pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh, qué tristeza. En aquel entonces ocurrió que se ingresó tantas tradiciones y teorías humanas. Había sido de antemano profetizado. Quiero mostrarles un ejemplo más en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3, donde decían las Sagradas Escrituras claramente de que Primera de Timoteo 4, 1 al 3, de que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de hombres, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y si vamos a Primera de Timoteo 3, versículo 1, dice que palabra fiel es, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etc. Entendemos el contexto. El Espíritu Santo había dicho de antemano claramente que algunos apostatarán de la fe, se alejarán de la fe, introduciendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y entre ellas menciona la prohibición de casarse en el versículo 3. Y ahora vemos un capítulo anterior que la instrucción es que el obispo o el anciano pues sea casado, esté casado, hombre de una sola mujer y también sobrio. ¿Entendemos? Lo que está pasando es que poco a poco se fueron introduciendo doctrinas de hombres contrarias a la Biblia. En este caso es el celibato, por ejemplo, que fue impuesto en el año 1079. Los primeros 1000 años de la cristiandad, los ancianos, pastores, sacerdotes, diáconos, obispos, todos ellos se podían casar, tal como instruye la Biblia. Repentinamente llegamos al año 1079
y se introduce el celibato, prohibirán casarse a los obispos, a los sacerdotes. Y eso no es bueno, eso no es bíblico. ¿Saben? Pedro mismo, supuestamente el primer papa, él estaba casado. Si ustedes leen en Mateo 8:14, encontrarán que Jesús sanó la suegra de Pedro. Y para tener suegra hay que tener esposa. Pedro mismo, supuestamente el primer papa, él estaba casado, dando este ejemplo. Pero la Biblia dice que no hará caso al amor de las mujeres. Volvemos a Daniel 11. Eso es muy importante lo que estamos viendo aquí. Miren esto conmigo. Daniel 11. Y aquí el versículo 37. Ni del amor de las mujeres hará caso. Aquí hay otra posible aplicación. Aparte de la aplicación que acabamos de ver del celibato, de que no hará caso al amor de las mujeres porque prohibirá casarse. Una segunda aplicación es que ¿quién era el amor de las mujeres? En la simbología profética también es una aplicación a Jesucristo, porque en el libro de Ageo, capítulo 2, el versículo 7, nos indica que Jesús era el deseado de todas las naciones. Ageo 12, versículo 7, haré temblar a todas las gentes y vendrá el deseado de todas las gentes, Jesucristo. Él era el deseado de todas las naciones. Saben, había mujeres piadosas a lo largo de toda la historia, hasta el nacimiento de Jesucristo, que ellas anhelaban ser la madre del Mesías, porque la promesa había estado durante milenios de que vendría la simiente. Y muchas mujeres piadosas anhelaban ser la madre del Mesías. Ellas amaban a Jesucristo, amaban al deseado de todas las gentes. Entonces, en ese sentido, también Roma, en esa segunda aplicación de Daniel 11, versículo 37, al no hacer caso ni del amor de las mujeres, es decir, de Jesucristo, pues ¿por qué? Porque se elevó hasta sobre Jesucristo mismo, no haciendo caso a lo que Él decía. Saben, esto es una cosa muy triste y seria. El papado, cuando muestra a Jesucristo, ¿cómo lo muestra? Lo muestra de tres formas mayormente, o como una hostia en una caja, porque dice que Jesucristo se transforma en la hostia se transforma en Jesucristo en la transubstanciación, así que no hay mucho respeto por Jesús, se lo muestra como un pedacito de hostia en una caja, y también se muestra a Jesucristo como en tantas ilustraciones, en tantas imágenes, como un bebé en los brazos de María. Se mantiene a Jesucristo como si fuese un bebé en los brazos de María. Es decir, no se lo muestra como el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre como un bebé. O se lo mantiene como una hostia en la caja, o se lo mantiene a Jesucristo como un bebé en los brazos de María. Un bebé sin autoridad, sin influencia. ¿Y cómo más se presenta a Jesucristo? Muerto en una cruz. Esas son las tres formas como Roma presenta a Jesucristo, como una hostia en una caja, como un bebé en los brazos de María, o como muerto en una cruz. Pero ¿dónde lo presenta como el resucitado, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el autor de la vida, como el sumo sacerdote celestial, como Dios hecho hombre, como el venidero en el cercano futuro? No, esas representaciones no hay. De esta manera, lamentablemente, el Vaticano no respetó a nadie, ni a Jesús, como dice el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, ni siquiera a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sobre todo se engrandecerá. ¡Qué terrible! Pero en su lugar, dice el versículo 38, honrará al Dios de las fortalezas, al Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Es decir,
al Dios bélico, las guerras. Es por eso que allá se casó el poder del Estado, se casó con el poder civil, la religión se fusionó con la política, le fueron entregados los ejércitos y comenzó a conquistar el mundo y también a explotarlo y a explotar América Latina y a apoderarse de las riquezas de la tierra y también a quitar todas las riquezas de los protestantes y de los judíos y de todos los lugares donde conquistó. Oh, el Dios de las fortalezas lo honrará. Es decir, en vez de honrar al Creador de los cielos y de la tierra, honró a la fuerza, la imposición, la persecución, con todos esos ejércitos que le fueron entregados de parte del paganismo, del continuo. Ya lo hemos visto en los temas pasados. Eso fue lo que pasó, pero lamentablemente ya se nos agotó el tiempo y en el siguiente tema vamos a seguir analizando a profundidad estos temas. Pero ahora te invito para terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tus profecías que nos aclaran la historia, en tanto detalle el libro de la verdad, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión correcta, a posicionarnos firmemente del lado del verdadero Rey del Norte, que es el Creador de los cielos y de la tierra. Señor, ayúdanos y bendice a todas las personas que han visto este programa para que tomen su buena decisión en favor tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Holan 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.